Hola, bienvenidos a un nuevo video de Matelocas. En esta ocasión vamos a hablar de los diferentes tipos de números. Todos hemos visto números como el 1, el -5, un tercio, raíz cuadrada de 2, entre muchos otros. Y con respecto a todos estos números podemos compararlos con los perros. Todos son perros, pero no todos son iguales. Todos son números, pero no todos son exactamente iguales. Entonces vamos a ver que tienen algunas características distintas. Lo primero que vamos a decir es que hay números que usamos para contar. Podemos contar una naranja, 2 naranjas, 5 naranjas. Estos números más sencillos, más básicos que usamos para contar son los números naturales. Los números naturales positivos los usamos todos los días para contar diferentes cosas. Así es que son entonces números como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Ahora bien, cuando tomamos este conjunto de números positivos y añadimos el 0, entonces ya podemos hablar de todo el conjunto de números naturales. Son entonces todos estos números que usamos nosotros todos los días para contar. A este conjunto de números naturales vamos a llamarlo con una N mayúscula. Ahora bien, a veces nos encontramos con un termómetro y observamos una parte del termómetro que tiene números que están por debajo del 0, números que son menores que 0. O bien nos encontramos con algo como esto y vemos que existen alturas por arriba del nivel del mar y otras por debajo del nivel del mar, y también usamos números negativos para indicarlas. Así es que entonces los números negativos son esos números menores que 0. Entonces al conjunto que ya teníamos donde íbamos ascendiendo, podemos añadir un conjunto de números negativos que, si los vemos de derecha a izquierda, van a ir descendiendo -1, -2, -3, -4, etc. Todo este conjunto de números lo llamamos el conjunto de números enteros. Así que entonces tenemos que este conjunto lo podemos llamar con Z, una Z mayúscula, que indica entonces todo el conjunto de números que van desde el infinito negativo hasta el infinito positivo, pero todos son números que indican unidades enteras, bien sean números positivos, negativos o el 0 mismo. Entonces tenemos nuestro conjunto de números naturales compuestos por el 0, el 1, el 2, el 3, etc. Y podemos entonces agregar estos números negativos como el -1, el -2, el -3, y entonces nos encontramos con que el conjunto de números naturales es subconjunto del conjunto de números enteros. Así que podemos decir que todo número natural es un número entero, pero no todo número entero es natural. Por ejemplo, el -3 es un número que es entero, pero no es natural. Ahora bien, llegó el día del cumpleaños. Si tenemos una torta y dividimos la torta en partes. Así es que entonces en este caso nos encontramos nosotros con que cada una de estas partes en que dividimos un todo constituyen entonces los famosos quebrados. Por ejemplo, si dividimos la torta en 4 partes, una de estas partes sería entonces un cuarto. El resto que queda sería 3 cuartos. Así que entonces cuando tenemos estas fracciones, números de la forma a sobre b, donde el número de arriba, el numerador, es un número entero, el número de abajo es el denominador, es también otro número entero que no sea 0, entonces obtenemos el conjunto de números racionales. Este conjunto de números racionales tales como 2 séptimos o 2 sobre 1, que es lo mismo que 2, lo cual nos indica que los números enteros también son racionales. El 0 también es un número racional. O bien tenemos racionales negativos como -8 novenos. Todos estos son entonces ese conjunto de números que se pueden expresar en la forma a sobre b. Así es que entonces a los dos conjuntos que ya teníamos anteriormente podemos añadir números como 2 séptimos, -1 tercio, 4 quintos, etc. Y tenemos un gran conjunto de números racionales que llamamos Q. Todo número entero es número racional, pero no todo número racional es entero. Por ejemplo, el 4 quintos es racional, pero no es entero. Ahora bien, aquí nos encontramos algo interesante con respecto a los números racionales. Por ejemplo, si tomamos un tercio y obtenemos su expresión decimal, vemos que esto nos da 0.33333, en forma infinita sale el 3. O bien un cuarto sería 0.25, pero podemos tener 0,0000 en forma indefinida. E incluso un entero es lo mismo que 5.0000. Entonces todos estos números tienen una expresión decimal que es infinita y periódica. Periódica quiere decir que se repite uno o varios números una y otra vez en forma infinita.
Pero ¿qué pasa si obtenemos raíz cuadrada de 2? Veamos aquí algunos decimales de raíz cuadrada de 2. Si los observamos con detalle, en ningún momento encontramos con que empieza a repetirse 4, 1, 4, 2, 1, 3, 5, 6 de nuevo, sino que siguen saliendo los números sin que en ningún momento se repitan. O por ejemplo, otro número conocido como pi, podemos empezar a observar que sus decimales nunca empiezan a repetirse una y otra vez. Así es que entonces raíz cuadrada de 2 y pi no son números racionales, porque su expresión decimal no es infinita y periódica, sino que entonces estos números son números irracionales. Su expresión decimal es infinita y no periódica. Raíz de 2, pi, raíz de 3, raíz de 5, entre muchos otros. Hablamos entonces de números irracionales. Así es que entonces nos encontramos con que estos números irracionales no son racionales. Pero todos juntos, los racionales y los irracionales, forman un gran conjunto de números que llamamos el conjunto de números reales R. Entonces el conjunto de números reales está formado por la unión del conjunto de números racionales y el conjunto de números irracionales. De manera que todo número racional es real, todo número irracional es real también. Si te ha gustado este video, dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal, que estaremos publicando frecuentemente más videos de matemática. Si tienes alguna duda de matemática, nos puedes dejar la consulta y tal vez podríamos hacer un video para ello.